Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Esta tarde he querido ponerle el siguiente título a este sermón: Buscando una intervención de Dios. Y quisiera que leyéramos en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34, y dice la palabra de Dios como sigue: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba libre de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le contó toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho sana. Ve en paz y queda sana de tu azote. Quisiera en esta introducción preguntar a cada uno de ustedes: ¿puede intervenir Dios haciendo milagros todavía hoy en el siglo XXI? ¿Fueron los milagros de Jesús solo para su época? ¿O fueron los milagros de los apóstoles solo para su época? Bueno, recuerdo uno de los hechos que fueron muy impactantes, muy importantes en mi vida cuando yo era joven. Estábamos en día de campaña evangelística en la ciudad. Yo tenía alrededor de unos 19 años. Mientras estudiaba en la universidad, yo tomaba la pensión en casa de unos hermanos de la iglesia. Y la hija de ellos siempre usó lentes, y lentes con mucho aumento. Siempre la conocí con lentes. Bueno, con los hermanos de la iglesia fuimos todas esas noches a la campaña evangelística. Y una de esas noches el evangelista hizo pasar a todos los que tuvieran alguna enfermedad. Y así él iba a orar por ellos, y mucha gente pasó adelante esa noche. Bueno, después cuando llegamos de vuelta a casa, en la hora de la cena, veo a la hija de los hermanos sin lentes. Y yo le pregunté: oye, ¿y tus lentes? Ella me respondió: ya no necesito usarlos. El Señor me sanó esta noche. Pasé adelante, me contó ella, para que oren por mí. Y cuando el predicador dijo que ahora probemos lo que antes no podíamos hacer, me saqué los lentes y veía bien. Esa fue una sanidad tremenda, y que realmente, siendo muy joven, me sirvió mucho para saber que Dios sí tenía poder, y aún para confirmar mi fe en la existencia de Dios, que es algo que en la juventud uno muchas veces se cuestiona, ¿no? U otros lo cuestionan. Bueno, yo conocía del poder de Dios, pero no había visto de manera tan directa un hecho de ese tipo, ¿no? Una sanidad, un milagro. Bueno, en la historia que hemos leído aquí en Marcos 5, vemos a una mujer viviendo como si estuviera realmente muerta. Para la sociedad ella prácticamente no existía, era invisible, dejada de lado por todos. No podía entrar en contacto con los religiosos porque ellos la veían, ¿no?, como una mujer impura. Así que no podía ir donde ellos para que ellos intercedieran por ella. Levítico nos explica un poco esto, el trato que recibía una mujer cuando estaba en periodos de menstruación o con flujo de sangre. Y solamente quiero leer aquí un versículo en Levítico 15, verso 28. Dice: toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo,
le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Es decir, donde ella se sentara, se acostara, aquellos elementos físicos, materiales, se transformaban inmediatamente en elementos impuros y nadie podía ocuparlos. Jesús le llama a esta enfermedad un azote, porque es como que hubiera estado en realidad siendo flagelada por esta enfermedad, ¿no es cierto?, por 12 años. Como dije, era casi como que si estuviera con lepra, que también era una enfermedad que era muy mal vista, ¿no? Y tenía también consecuencias de aislamiento, de rechazo de parte de la gente. Esta enfermedad en ella estaba afectando toda su vida, su matrimonio. Si era casada, ella no podía estar con su esposo. Si era madre, no podía abrazar a sus hijos. En su hogar no podía compartir las mismas cosas con el resto de la familia. Tenía que tener su propia cuchara, su propio plato, su propia cama, su propia silla. No podía ir al templo. Nadie se le acercaba porque era considerada una mujer impura. Su experiencia personal, ¿no?, con los médicos, por otra parte, con los curanderos, habían sido muy amargos, habían sido terribles también. 12 años con flujo de sangre, había gastado todo lo que tenía, ya no tenía dónde más recurrir. Los médicos seguramente solo le brindaban falsas esperanzas, ¿no? 12 años. Cuando hemos querido muchas veces buscar solución en los hombres, nos ha ido mal, nos ha ido a veces peor. Así le sucedió a esta mujer. Bueno, cuando escucha de Jesús, cuando ella escucha que Jesús está pasando por allí, en ella brota una nueva y una verdadera esperanza. Jesús era conocido porque siempre multitudes iban detrás de él para ser sanados de sus enfermedades. Lucas 14:25 dice que grandes multitudes seguían a Jesús. Pero Jesús no solo era un sanador, sino que tenía también un carácter que hacía que la gente se acercara fácilmente a él. Eso motivaba a cualquier persona a ir con él. Ella había escuchado que Jesús era alguien compasivo seguramente. Jesús no desechaba a nadie. Los mendigos ciegos podían venir a él, los paralíticos venían a él. Él marcaba una gran diferencia con los religiosos de la época. Por otro lado, esta mujer ya no tenía tampoco dinero. Y otra cosa grande de Jesús es que él no cobraba por sanar. Entonces, toda esa información de Jesús seguramente tenía esta mujer, ¿no? Y nace una esperanza, nace una posibilidad, ¿no es cierto?, de que sea sanada de este azote finalmente. Este maestro religioso, Jesús, no era contaminado con ningún tipo de enfermedad. Él tocaba a los leprosos, él tocaba a todas las personas, no tenía miedo a ser contaminado. Mateo capítulo 8 nos relata la sanidad de un leproso. Dice que un hombre, ¿no?, que tenía lepra se le acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dice al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extiende su mano, dice la Biblia, toca a este hombre y le dice: sí, quiero, queda limpio. Y al instante este hombre quedó sano de su lepra. Pero lo interesante de esto es que él tocó al hombre leproso. La lepra era tanto o más terrible que el flujo de sangre, pero Jesús nunca rechazó a estos enfermos. Antes los escuchó y se ocupó de ellos con compasión. Esa era una de las características principales de Jesús. Era un hombre y un maestro compasivo.
Ella quizás pudo haber escuchado en algún momento de que si tan solo tocara el borde de sus vestiduras podía ser sana de cualquier enfermedad. Póngase, querido amigo, hermano, en el lugar de esta mujer. Piense el tormento que debió de haber vivido por 12 años, sintiéndose impura, aislada, rechazada. Su vida no era vida. Estoy seguro que ninguno de los que estamos hoy presentes podemos comprender lo que es llevar una cruz como la que llevaba esta mujer. No lo podemos imaginar en nuestra época hoy día. Ella era una mujer humilde. No fue de frente para ver al maestro, fue por detrás. Quizás temía molestarlo mientras él daba sus discursos y hablaba con la gente, con la multitud. Su fe, la fe de esta mujer, la llevó a salir de su casa, a humillarse quizás, atravesando la multitud, sabiendo que podía ser descubierta e inmediatamente si era descubierta, inmediatamente iba a ser expulsada del lugar. Pero más grande era su necesidad, era su fe, que su miedo, que su vergüenza. Y manteniendo sus ojos puestos en Jesús, se dirigía a él, se dirigía a esa esperanza que estaba delante de ella. Qué escena, queridos amigos, más gloriosa. El hombre o la mujer, quien quiera que sea, por muy perdido que esté, puede correr donde el Salvador. Si todos corrieran hacia Jesús, si tú corrieras así donde Jesús, cada vez que te sientes pecador, cada vez que te sientes muerto, vacío por dentro, desechado, perdido, qué glorioso sería. Y te encontrarías y conocerías a un Jesús amante, compasivo, poderoso. Si ella hubiese conocido quizás mejor a Jesús, hubiese sabido que Jesús es manso, es humilde de corazón. No se hubiese tomado quizás la molestia de ir por detrás. Quizás, bueno, saliendo un poco de la escena, queridos hermanos, por algunos segundos meditemos en cómo el pueblo, la gente, no eran humildes. Sus corazones no estuvieron preparados para aceptar las grandes verdades que Jesús quería impartir. Satanás trata de engañar al hombre para que este hombre se considere rico, se considere sin ningún tipo de necesidad. Ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18, dice la palabra, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Tú te crees rico, pero eres un desventurado. Nosotros nos creemos a veces sin necesidad de Dios en nuestra vida, cuando en realidad siempre le necesitamos. Si solo tocare su manto, seré sanada. Si solo me acerco al Salvador y le toco, seré sanada, seré perdonada, seré transformada, recobraré mi vida, saldré de este infierno, de esta miseria. La necesidad de esta mujer, por otra parte, no era solamente física, sino que también era una necesidad espiritual. Ella necesitaba volver a tener esa comunión espiritual que había perdido por el hecho de esta impureza. Ella no podía entrar al templo, ella no podía hablar con los religiosos. Después de este toque especial,
cuando sucede este evento de la mujer, dice más adelante que muchas personas rogaban por tocar tan solamente el borde del manto. Mucha gente se dio cuenta de que tan solamente con tocar el borde del manto de Jesús, ellos podían ser sanados. Ponían en las calles a los enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, dice Marcos capítulo 6, el capítulo siguiente. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y una vez que esta mujer tocó el borde del manto de Jesús, al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. Al tocar a Jesús con fe, recibió la sanidad y una nueva vida. Cómo las cosas con Dios cambian, ¿verdad? Cómo las cosas con Dios pueden ser a veces tan fáciles. Solo creer, sí, solo creer. En un caso extremo como esto, donde ya la habían todos desahuciado, era una enfermedad incurable, nadie más que Dios podía intervenir. El hombre se hacía incompetente para actuar en esta situación. Lo interesante es cuando el hombre se considera o se declara incompetente, porque es en ese momento cuando Dios comienza a trabajar. Cuando dejamos de lado nuestro orgullo, cuando dejamos de lado nuestro conocimiento y dejamos que Dios comience a obrar. Aunque Jesús conocía a todos los que le habían tocado, dice acá el pasaje que él miraba alrededor. Él no hizo nada en ningún momento para humillar a esta mujer. Él está haciendo esto porque está esperando que esta mujer hable, confiese, se declare quién era y por qué había llegado a ese extremo. Él no hace nada que lo humille, más bien la llama hija. ¿Cuándo habrá sido quizás la última vez que alguien la trató con tanto cariño? ¿Cuándo fue la última vez que alguien la trató con tanta condescendencia, verdad? Cuando pregunta quién le ha tocado, realmente no es que no sepa quién le tocó, sino que probablemente la está llamando a la confesión, a enfrentar su realidad y a enfrentarlo públicamente para que también públicamente él la declare sana. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y una vez que ella se presenta delante de él, temblando, dice ahí la palabra, Jesús le dice, vete en paz y queda sana de tu azote. Nunca he estado ante un tribunal, ¿verdad? Pero me imagino la alegría que debe de sentir un preso por años al ser declarado libre. En el caso de esta mujer, fueron años de desgracia, de desolación, de sentir solo desprecio y vergüenza. Pero llega el día cuando la paz inunda su corazón, su alma, su espíritu. Me imagino cómo habría sido su regreso a casa, pensando en que ahora podía llegar y abrazar a sus seres queridos, en que podría ir donde ella quisiera, podía volver al templo. La palabra, queridos amigos, la palabra de Dios es vida y su palabra es dada con autoridad. Y cuando Él habla, entonces esa palabra tiene autoridad. Para concluir, quiero decir que el poder de Jesús actúa a través de la fe. Jesús es movido por fe. Jesús en Nazaret dice la palabra que no pudo hacer ningún tipo de milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos. ¿Por qué? Dice la palabra que él estaba asombrado de la incredulidad de ellos, ahí en Mateo capítulo 6, versos 5 y 6.
estaba realmente impactado por la incredulidad de este pueblo y no pudo hacer milagros. Dios está buscando hombres y mujeres con una fe grande, una fe genuina, que no tome en cuenta los obstáculos, los problemas, que tengan una fe sin miedo al que dirán. El miedo paraliza y no vas a hacer nada si te dejas dominar por el miedo. Pero si logras vencer el miedo y le crees a Dios, vas a ser capaz de realizar grandes proezas por medio de la fe. Él sabe, Dios sabe cuando un ser humano viene donde Él desesperadamente y con fe. Los motivos por los que puedes buscar a Dios son múltiples: enfermedades, preocupaciones, pecados, temores, matrimonios destruidos, vidas atadas por los vicios. Son tantos los motivos por los que nosotros podemos buscar a Dios. Debemos decidir no perder más tiempo. Debemos darnos cuenta de que el tiempo pasa y si nosotros no buscamos a Dios, no habrá solución para nuestra vida. Muchas veces buscamos por uno y otro lado, pero es el tiempo de volvernos a Dios. Dios está disponible solo para los que le buscan, dice su palabra. Él quiere que matemos nuestro yo, nuestro orgullo, y así Él va a poder hacer nacer una nueva vida en nosotros a través de Jesucristo, y vamos a encontrar la paz verdadera. Dios quiere que muramos al yo y busquemos sanidad física, busquemos sanidad espiritual en Él, por Él. Cuando ella tocó el manto de Jesús, empezó a sentir un cambio en su vida, sin duda. Muchos ven que su vida se desangra hoy día. Van por la vida desangrándose, muriendo poco a poco. Ven que la vida se les está yendo entre los dedos, pero no hacen nada. Las drogas, el alcohol, el tabaquismo están haciendo que se vaya la vida de sus manos y la gente no hace nada. Esta es la oportunidad, querido amigo. Esta es la oportunidad de venir a Jesús, de venir entre la multitud, no importa. Debemos de dejar de mirar a la multitud, debemos de dejar de mirar a nuestro miedo, debemos de dejar de mirar a la familia, a los amigos, y tenemos que buscar a Jesús. Y Él nos dará la paz, y Él nos dará la salvación que tanto nosotros necesitamos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor nos bendiga, queridos amigos.